nos acredita, ¿no es cierto?, todo esto que hemos cursado en la primera parte del año. Es muy fácil, el tiempo yo estimo que en 40 minutos lo pueden hacer tranquilamente, así que recuerden el uso que tienen que llevar calculadora y nada más. Eso es con respecto a lo que viene, que es el parcial. Con respecto al tema, y eso ya está practicado. ¿Recuerdan todos que lo vimos los ejercicios? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bien. Entonces ahora el tema nuevo que viene, que va a ser, va a tener que ser virtual de nuevo, porque empezar virtual de nuevo, porque Colega, la helada está la fuerte, mejor ¿no? forma es darlo en el pizarrón, porque tiene mucho de gráficos, lo que vamos a ver, porque el tema nuevo que entra es proporcionalidad. La proporcionalidad, aunque ustedes no crean, bueno, rellena todo lo que hemos visto hasta el momento, porque nuevamente habla de magnitudes, nuevamente habla de unidades, nuevamente se aplican dos reglas ahora, una, la de porcentaje, que ustedes ya la conocen, y ahora la regla, la que se llama indirecta o inversa. Entonces vamos a empezar a tratar con un tema que va englobando y cerrando todo lo relacionado con todos los temas que hemos visto. Eso es lo bueno que tiene, que gran parte de lo que ustedes puedan llegar a ver, podamos llegar a ver entre todos, es un tema que no les va a costar, a pesar de ser un tema un poquito largo, porque tiene dos partes, tiene todo lo que es la proporcionalidad directa y todo lo que es la proporcionalidad inversa. Pero es con un tema que yo pretendo ir cerrando, digamos, este primer cuatrimestre, después del parcial. Así que va a ser interesante. ¿De qué trata la proporcionalidad? En general, sin discriminarlo entre directa e inversa. La proporcional lo que tiene es que rara vez dos magnitudes cualesquiera, son proporcionales entre sí. Normalmente, a veces la gente en lo cotidiano, cree que existe siempre un tipo de proporcionalidad entre dos magnitudes. Les recuerdo que dos magnitudes, ¿se acuerdan qué es lo que son? ¿Qué es lo que es una magnitud? ¿Alguien me lo puede definir? ¿Se acuerdan qué es una magnitud? Lo hemos visto en todos los temas. ¿Es una unidad de medida? Unidad de medida no. Tenemos por un lado las magnitudes y por otro lado las unidades. ¿Alguien recuerda la definición de qué es lo que es una magnitud o que me den un ejemplo? Profe, puede ser todo lo que se puede medir. Es todo lo que se puede medir. Por ejemplo, Fuerza, volumen. claro, fuerza, volumen, peso, masa, longitud, tiempo, cantidad de dinero, todo lo que se pueda medir es una magnitud. Y esa magnitud tiene su respectiva unidad. ¿Está bien? Si hablamos del tiempo, las magnitudes, las unidades, ¿cuáles pueden ser? Segundo. Hora, minuto y segundo. Hora, minuto, segundo, días, años, meses, semanas. O sea, el tiempo tiene muchas unidades. Todas las magnitudes tienen muchas unidades. Si hablamos de longitud, ¿cuáles son las unidades de longitud? ¿Crees que va a meter el gatillo para acabar con todo el sufrimiento que has causado? Sí, Karen Flores, ¿puede apagar el micrófono? Sí, unidad de longitud le estaba pidiendo a alguno que me dijera. Claro, claro. Ahora les voy a pedir unidades de volumen. Litros, centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos, litros, mililitros. Esos son volúmenes. ¿Se dan cuenta?
Pueden ser de a dos, desde todo lo que sea cúbico o litro, kilolitro, hectolitro, esos son volúmenes, ¿no? Capacidad, que también se le llama capacidad. Bien, recordando todo eso, muchas veces creo que es la proporcionalidad. Es algo que trabaja con dos magnitudes. Y se dice que es muy posible que una magnitud con otra se le llamen directamente proporcionales entre sí cuando una aumenta y la otra también lo hace. ¿Se entiende? O sea, yo doy un determinado problema y digo, bueno, cuando leo el problema, interpreto, primero saco las magnitudes y digo, si aumenta esta, ¿aumenta la otra? Me hago esa pregunta. Si la respuesta es sí, que si una magnitud aumenta y la otra también lo hace, podría ser, verificarlo matemáticamente, podría ser que estas dos magnitudes trabajen en forma proporcional entre sí, directamente proporcionales entre sí. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí, Claro, pero hay veces que una magnitud aumenta, la otra también lo hace, pero no son proporcionales entre sí. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende o sí, no? profe. Claro. Y después sucede lo contrario. Hay veces que aumenta y la otra disminuye. Ahí estaríamos dentro de lo que se denominan proporcionalidad inversa. Es cuando una aumenta y la otra disminuye. Pero al principio uno lo supone, pero la que decide si existe proporcionalidad o no es la matemática. No lo decido yo directamente. Porque hay dos cuestiones que se deben dar para que exista proporcionalidad. Ya lo vamos a ver en el pizarrón eso. Tiene que existir lo que se denomina una constante de proporcionalidad y tiene que darse el gráfico de la proporcionalidad, ya sea directa o inversa. Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que les he comentado más o menos? Les he comentado acerca del nuevo tema que comenzamos a ver, que se llama proporcionalidad. Y les he adelantado que esto trabaja con magnitudes y unidades, y que trabaja con dos reglas de cálculo. Una que ustedes ya conocen, que es la regla de tres simple, directa, y otra que se ahora que es la regla de tres simple inversa, según sea el problema. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué tenemos? Por el momento eso. Y tenemos cómo identificar si es directo o es inverso, porque cuando yo les dé un problema, yo no les voy a decir, miren, este problema es directo o este problema es inverso. Ustedes lo van a tener que interpretar. Y eso lo tienen que interpretar analizando las variables en cuestión, las magnitudes en cuestión. Entonces, vamos a repetir cómo se analizan. Yo doy un cierto problema y le pregunto, si saco las dos magnitudes que hay en el problema y digo, si esta aumenta, ¿qué pasa con la otra? Si la otra también aumenta, entonces podría ser directo. Inverso con seguridad no va a ser. Eso es lo que me da seguridad. Pensemos de otra forma ahora. Yo doy un problema. Ustedes lo interpretan, sacan las magnitudes a un costado y dicen, si yo aumento esta, lo que va a suceder es que la otra disminuye. Y ustedes lo piensan así, ¿no? Bueno, ¿eso qué seguridad les da? Que directo no va a ser. Se va a tratar por el lado inverso. Pero la que decide al final es la matemática. ¿Me entienden? Pero primero hay que tomar una decisión. ¿Por qué camino me inclino? Porque si no, no... Les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan mucho mejor. Pero muy sencillo el ejemplo. Muy sencillo. Un chocolate vale 100 pesos. Dos chocolates, 200. 100, y tres, 300. claro.
O sea que, mientras la cantidad de chocolates, ¿cuáles son las magnitudes? Cantidad de chocolates y el precio. ¿Está bien? Sí. Bien. Sí. Si yo aumento la cantidad de chocolates, ¿qué pasa con el precio? Y se aumenta. Aumenta. Listo. Una magnitud aumentó y la otra, ustedes interpretan que también lo hace. ¿Está bien? Sí. Bien. Les doy otro ejemplo. Los sueldos. Y lo que se consume diariamente, los alimentos. La Los sueldos inflación y el aumentan, sueldo. los sueldos aumentan, ¿no es cierto? Sí, Y los alimentos también aumentan. también. Se podría decir que podría ser directo. Ahora, ustedes, así sin entender todavía el concepto de proporcionalidad, ¿ustedes creen que hay proporción entre lo que aumenta el sueldo y lo que aumenta los alimentos? No. Es muy diferente, profe. Es muy diferente, ¿no es cierto? Sin embargo, una magnitud aumenta y la otra también lo hace. Pero la proporción es distinta. No, no hay proporcionalidad directamente. No es que la proporción sea distinta. Directamente no existe proporcionalidad entre esas dos magnitudes. Lo que les quiero decir es que no existe proporcionalidad directa y y inversa menos todavía. Porque la inversa, acordémonos que tenemos que pensarlo como que una magnitud aumenta y la otra disminuye. Entonces, ¿saben qué les diría yo? Cuando ustedes interpreten un problema, ustedes lo único que van a hacer con la interpretación es descartar de la que no es posible. Por ejemplo, si hablamos de ese ejemplo que les acabo de decir, un ejemplo, los sueldos aumentan y también aumentan el índice de la canasta alimenticia. Sí, los dos aumentan, mes tras mes, los dos aumentan. Ahora, o pongámosle cada 3 meses o cada 6 meses, los dos aumentaron. Pero ustedes saben muy bien que no aumentan en forma proporcional. ¿Está bien? Eso lo acaban de decir. ¿Está bien o no? Sí. Bien. Ahora, ¿qué les asegura eso? De todos modos, ustedes lo tienen que tratar el problema. ¿Por qué lado lo van a tratar? En este caso, por proporcionalidad directa. Nunca va a ser inversa porque ustedes pensaron que las dos aumentan, las dos magnitudes aumentan. Entonces, ¿qué es lo único seguro que tienen? Lo único seguro que tienen es que si hubiese proporcionalidad, inversa no va a ser. Y si existe proporcionalidad, va a ser directa. Volvamos al tema de los chocolates. Un chocolate, les dije, ¿cuánto valía? 100. 100. 2 chocolates 200. 200. y así sucesivamente, ¿no es cierto? Sí. Bien, ahora yo les digo, ese problema, ¿ustedes creen que hay relación de proporcionalidad ahí? Sí. ¿Todos opinan igual? Sí. Claro que sí, ahí sí hay una proporcionalidad, porque incluso pueden hasta calcular cuánto va a costar cuanto más aumenten ustedes la cantidad. ¿Me entienden? Pero cuando hacemos el proceso matemático también se encuentra lo que se denomina una constante de proporcionalidad. Fíjense en el primer punto que decía, un chocolate 100 pesos. En el segundo punto eran 2 chocolates 200 pesos. En el tercer punto decía 3 chocolates 300 pesos. ¿Se acuerdan? Si armamos una tabla, así sería, ¿no es cierto? ¿Estoy no claro? Sí, profe. Bien. Sí, Ahora profe. les pido que memoricen esa tabla en su cabeza.
1, 100, 2, 200, 3, 300. Memorícenlo. Entonces vamos a hacer vamos a calcular la constante, a ver si se da. Y lo vamos a hacer dividiendo. 100 dividido 1, el primer punto. 100 dividido 1, que sería el primer punto. ¿Cuánto nos da? 100. 100. Vamos al segundo punto. 200 dividido 2. ¿Cuánto nos da? 100. 100 de nuevo. 300 dividido 3. ¿Cuánto nos da? 100 de vuelta. ¿Se dan cuenta? En cada punto de contacto entre esas dos magnitudes, cuando ustedes dividen, siempre les da el mismo número. Por eso se llama constante, porque es siempre el mismo número. Es una constante K, se le escribe con la letra K mayúscula, constante K de proporcionalidad. A eso nos asegura, que entre esas dos magnitudes, que serían la cantidad de chocolates y el precio, existe una relación de proporcionalidad directa. ¿Se entiende? Sí. Bien. Pero por supuesto tenemos que ver toda la parte gráfica, el cálculo, cómo es la regla de cálculo y todo. Pero les doy un ejemplo muy sencillo para que entiendan y se den cuenta que sí existe ahí, en ese caso, lo que se denomina una relación de proporcionalidad. Les voy a hacer otro ejemplo para que ustedes digan, bueno, hablemos de los sueldos. Partamos de algún sueldo, ¿no es cierto? De cualquiera, hablemos de un enfermero que trabaja un turno y que recién se inicia. Vamos a suponer 50.000 pesos, ¿puede ser? ¿Saben ustedes cuánto gana un enfermero? No, ni idea, profe. Si es prestador del Estado, sí, 50.000 pesos hoy. No, profe, no sé. Si es de un privado, poco más. Bueno, perfecto. Hagamos una cosa, pongamos 60.000 pesos, ¿le parece? ¿Está bien? Sí. Sí, profe. Hablemos entonces del sueldo de un enfermero, que está por encima del sueldo de un maestro, les aclaro. Un maestro con un turno gana, que recién se inicia, gana 37.000 pesos. Para que tengan una idea ustedes. Pero es proporcional también las horas del maestro a las horas del enfermero. El enfermero debe cumplir 40 horas semanales. El enfermero. Bueno, ¿cuántas horas? Divídalo por día. 8 horas en 5 días. En 5 días. ¿Y un docente? Una maestra de primaria, ¿cuánto trabaja? No tengo ni idea, pero deben ser también 24, 25. ¿Cómo 24, 25? 6 horas. 25 horas por semana, 5 horas por día. No son 5 horas por día. Y son 4 horas sí, por más. día, profe, me parece. No son 4 horas por día, son 5 horas. 6 horas, ¿no son? Son 5 horas por día sin contar lo que trabaja en su casa, los sábados y los domingos. Porque no corrigen las horas de clase. Se los digo. Claro. Claro. Entonces son más o menos, cuando usted se pone a sacar las cuentas, son en cantidad de horas de trabajo, son más o menos lo mismo. El docente tiene el sueldo más bajo del país. Nosotros los docentes. Pero bueno, eso no importa. No está en cuestionamiento ahora. Quise sacar una cuenta. Por eso me dirigí a enfermería para que ustedes tengan, o sea, no digo del país los sueldos, en general, el docente en todo el país son los sueldos más bajos que existen. Todo lo que es educación en el país son los sueldos más bajos que existen. Tanto para los docentes de primaria, los docentes de secundaria, los docentes de nivel superior, los docentes universitarios, es todo lo mismo. Es la gama, digamos, de todo el país, lo más bajo que existe en la República Argentina, desgraciadamente. Pero bueno, no importa, eso no es nuestro tema en este momento. Nuestro tema es poner un sueldo. Y yo elegí el de enfermería porque es lo que van a hacer ustedes. Vamos a poner entonces, como dice la colega, por ahí 60.000 pesos más o menos. Hablemos ahí, andamos ahí. Sí. Bueno, 60.000.
vamos a poner fecha de hoy día. Lo vamos a ver cada 3 meses. Hoy día es 60.000. Pongámosle que la canasta básica sea de 50, ¿está bien? Sí. Bueno, Sí, profesor. bien. Vamos dentro de 3 meses, como está la inflación hoy día. ¿En cuánto creen que estará su sueldo? Sí, por debajo casi la canasta básica. Digo, va a aumentar quizás, pero ¿a cuánto se va a ir? Va a Y los aumentar, aumentos son de 5.000 a 2.000 pesos. exacto. Y aquí a 3 meses, ¿de cuánto creen que es el aumento de la canasta básica? De 10.000 pesos aproximadamente. Bueno, ¿qué tenemos ahí? Si nosotros volvemos a hacer una tablita como la de los chocolates y ponemos un chocolate 100 pesos, 2 chocolates 200, 3 chocolates. Si ahora hacemos esa misma tabla, teniendo en cuenta estos aumentos, ¿está bien? No es proporcional. Esa división no va a ser nunca proporcional. Usted va a hacer la división como hicimos antes y nunca le va a dar el mismo número. No le va a aparecer nunca la constante K de proporcionalidad. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí, profe. Por más que una magnitud aumente y la otra también lo haga, esa constante matemáticamente le va a decir, señor, una magnitud aumentó, la otra también lo hizo, pero ¿saben qué? No son proporcionales estas dos magnitudes entre sí. O sea, los sueldos con la canasta, con el aumento de la canasta básica, no son proporcionales entre sí. Entonces, ¿qué les digo con esto? Que si una magnitud aumenta y la otra también lo hace, eso no nos asegura a nosotros que exista proporcionalidad entre estas dos magnitudes. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Y todavía tenemos que ver el gráfico. Cuando lo vamos a graficar y hacemos los dos ejes, nos tiene que dar una recta que pasa por el origen, exactamente por el origen, a 45 grados. ¿Se entiende? Sí, profesor, se Entonces, entiende. se tienen que verificar varias cosas matemáticamente para terminar diciendo que estas dos magnitudes son proporcionales entre sí. Vamos al otro ejemplo. Les voy a dar un anticipo. A ver, yo digo, dos hombres que pintan, van a tardar, creo yo, 200 horas en realizar un cierto trabajo. ¿Está bien ahí? Dos hombres van a tardar 200 horas en realizar un cierto trabajo. La pregunta es, ¿cuánto tardarán 4 hombres en realizar el mismo trabajo? Primero, díganme cuáles son las magnitudes que trabajan en ese problema. La hora y los trabajadores. Claro. El tiempo, que serían las horas, y la cantidad de trabajadores. Esas son las magnitudes. Yo les pregunto, si ustedes aumentan la cantidad de obreros, Disminuye la cantidad de horas de trabajo. claro, una cantidad aumenta La otra y la disminuye. otra disminuye. ¿Eso qué les asegura a usted? Una sola cosa, que directo no va a ser, como el anterior. Hay que tratarlo como inverso. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, profesor. Y Sí, todavía profe. no sé. Y todavía no lo sé. Porque también aquí aparece lo que se denomina una constante de proporcionalidad y una gráfica. Ahora la constante no es como antes que se hacía, yo le voy a llamar I sobre X. ¿Se acuerdan que dividíamos el precio dividido la cantidad de chocolates? Bueno, Sí. ahora tendríamos que dividir la cantidad, multiplicar. Ahora se multiplica para la constante. Se hace I por X. O sea, 2 hombres, dijimos 200 horas. 4 hombres, 400 horas. Y así sucesivamente. Ahí para que les dé la constante. Cuando es inversa, cambia la constante.
Y la gráfica ahora, cuando la vayan a graficar, no es una línea recta que pasa por el origen. Ahora es una línea así, es una curva que viene, que se llama arco de hipérbola, que es una curva que va así, ¿no es cierto? Parte paralela al eje de las Y, digamos, vertical, y va en forma curva hacia abajo. Y no corta nunca los ejes. Eso es lo que se tiene que dar, para que realmente estas dos magnitudes sean inversas. ¿Se entiende lo que digo? ¿Entienden más o menos cómo es el asunto? Sí, Bien. profe. Yo ahora voy a poner un contraejemplo que se llama. Se llama contraejemplo. Hablemos de el tiempo horario, ¿no es cierto? La hora, el reloj. 0 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. O sea, a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, ¿sí? ¿No es cierto? El tiempo horario diario. Y hablemos de la temperatura que ocurre a cada hora. Entonces, imaginen ustedes una tabla así de doble entrada. A las 0 horas, ¿qué temperatura ocurrió? A la 1, ¿qué temperatura ocurrió? A las 2, ¿qué temperatura ocurrió? Así las 24 horas del día. Imagínenlo por un instante. Les pregunto, ¿ustedes creen que ¿cuáles son las magnitudes primero? Ahí. Tiempo y temperatura. Tiempo y temperatura. Esas son las magnitudes. Entonces yo les pregunto, ¿creen ustedes que existe proporcionalidad? No, ¿Cómo? para mí no. Para Macari no. ¿Nadie más opina? Para mí tampoco, porque No hay forma de bueno, saber con exactitud la temperatura que va a No, haber. porque es relativo. Aparte, en la mañana hace más frío, después sale el sol, te da un poco de temple y después la noche ponerle se te vuelve a estar frío. Un suponer, qué sé yo, supongo yo. Diferentes temperaturas. Pero Ajá. exacto. O sea, estamos frente a un fenómeno que yo también diría que no existe ningún tipo de proporcionalidad entre estas dos magnitudes. No sé, quizás a Dios se le ocurre un día decir, bueno, voy a hacer el tiempo con la temperatura proporcional, no sé, y cada 1 hora aumente de a 2 grados, qué sé yo, no sé, un ejemplo. Podría pasar. No conozco un hecho que haya sucedido, no creo que se haya estudiado de esa forma tampoco, a ver si algún día, entre las 24 horas del día, ha existido ese tipo de proporcionalidad. La verdad que no sé. Incluso, lo que hoy sé es que por ahí la temperatura hasta por 2 o 3 horas seguidas puede mantenerse con la misma cantidad, o sea, puede transcurrir el tiempo y la temperatura sigue siendo la misma. ¿Se entiende? Qué sé yo, a las 5, 6, 7 de la tarde tenemos la misma temperatura. Sí. Eso sí ha ocurrido. O sea que el tiempo ha seguido aumentando y la temperatura ni aumentó ni bajó. O sea, se quedó estable. Eso también puede ocurrir. Y ahí menos proporcionalidad, por supuesto, existiría. Entonces, en un 99.9% les diría, miren, yo no creo que exista ese día donde estas dos magnitudes sean proporcionales entre sí. ¿Por qué les doy este contraejemplo? Y para que en definitiva se termine entendiendo qué es la proporcionalidad. Que existen realmente cuando dos magnitudes son proporcionalidad, existe una relación que los vincula. Una relación que es matemática, que es una constante matemática que se tiene que dar y aparte un gráfico que se tiene que dar. ¿Se entiende? Entonces, hoy lo que hemos visto es el concepto teórico para poder, cuando tengamos que iniciar la clase, no tengamos que repetir todo esto, que es la teoría. Digamos, de cuándo dos magnitudes posiblemente puedan ser o no proporcionales. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que nos tendría que quedar claro?
nos tendría que quedar claro que siempre en los problemas que yo les voy a dar van a trabajar dos magnitudes, ¿no es cierto? Ustedes van a sacar esas magnitudes afuera y se van a hacer la pregunta. Por ejemplo, les hago otro problema para que lo entiendan. Yo les doy un ejemplo. 4 máquinas pueden pintar 2.000 metros cuadrados, 2.000 metros lineales de una ruta en una jornada de trabajo. ¿Se entiende? Sí. 4 máquinas pueden pintar una cierta cantidad de metros lineales de una ruta. Si yo pongo más máquinas en la misma jornada a pintar, ¿van a pintar más o menos metros lineales? Más metros. Más. Usted aumentó la cantidad de pintores y aumentó la cantidad de metros lineales, supuestamente. Hasta el momento, sin hacer ningún cálculo, ¿qué podemos asegurar? Y que sí, que se aumentaron los no metros sé. lineales. Se disminuye Bueno, la hora. hay una sola cosa que podemos asegurar. Una proporcionalidad directa. Es que es constante. No. Acuérdense que les dije sin hacer ningún cálculo. Una Ustedes pueden asegurar una proporcionalidad sola directa. cosa ahí. Que disminuyó el tiempo. ¿Cómo que el tiempo? No estamos hablando, acá no está el tiempo. Acá estamos hablando de cantidad de hombres y cantidad de metros. ¿Se En entiende una o no se jornada, entiende? dijo. En una jornada. ¿Puedes ¿no? repetir de vuelta el problema, por favor? Sí, 4 hombres pueden pintar 2.000 metros lineales de una ruta. Entonces después pregunta, bueno, ¿qué pasa si aumento la cantidad de hombres para pintar? Ustedes piensen, ¿qué va a pasar? ¿Van a aumentar la cantidad de metros lineales o va a disminuir? Se aumenta la Van a cantidad. aumentar. ¿Cómo? Se va a aumentar. Van a aumentar. Claro, o sea, yo interpreto que una magnitud aumenta y la otra también lo hace. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Sí. Pero no he hecho ningún cálculo todavía. Entonces, yo tengo una sola seguridad ahí. ¿Saben qué seguridad tengo? Sí. Que inverso no va a ser el problema. ¿Está bien? Inverso no va a ser. Posiblemente, si hay proporcionalidad, va a ser directo. Si hay, no sé. Ustedes saben, nosotros fuimos en una oportunidad, yo trabajé en la Dirección General de Escuelas hace muchos años y trabajaba en la parte de evaluación educativa. Y fuimos a este problema del pintor a un segundo año de secundaria. Entonces, el problema era muy simple, que 2 pintores demoraban cierto tiempo en pintar una pieza. ¿Qué pasaba si ponía 4 pintores a pintar la misma pieza? Ser más rápido. Entonces, muchos dijeron, van a tardar menos. Pero un alumno me dijo, yo no sé. Entonces, en su momento le pregunté, ¿y usted por qué no sabe? Mire, dice, porque en una oportunidad nosotros estábamos pintando la casa, pero uno de los pintores se la pasaba durmiendo. Me reventó la cabeza. A mí como docente. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Porque sí. los pintores no tienen la misma producción. No todos llevan el mismo ritmo, la misma constancia. Por así decirlo. Entonces, si eso sucede, mucho menos proporcionalidad va a existir.
no va a existir. ¿Se entiende? Y el chico tenía razón. Tenía razón. Porque yo no aclaré en el problema una palabra clave que tiene que ir ahí, que dice, trabajan en forma constante y uniforme. Constante y uniforme. En las máquinas puede pasar lo mismo, entonces, porque si las máquinas no andan al mismo ritmo, no van a ir igual. Exactamente. Pero Bien. usted, si usted pone en el problema que las máquinas trabajan en forma constante y uniforme, aunque no sea verdad, porque no hay nada en este mundo que sea exactamente igual, nada. Nada absolutamente en este mundo es igual. Pero nosotros no podemos, la ciencia no puede pararse frente a ese paradigma de que nada es igual. Porque si no, nunca podríamos hacer una medida cualquiera que usted dice, acá hay 1 metro de longitud. Eso es mentira. Porque la ciencia ha descubierto, hace muchos años, les hablo hace más de 100 años, que la medida exacta no existe. Usted lo va a medir 1000 veces, hasta con rayos láser lo puede medir algo, y siempre le va a dar una medida distinta. Rara vez le va a dar la misma medida. Es más, los instrumentos de alta precisión que uno compra para medir, de relojería o de lo que sea, de alta precisión, que a veces son elementos muy chiquitos para medir cuestiones muy pequeñas, o cuestiones muy grandes, en la misma herramienta de trabajo dice el error que tiene. Ustedes lo van a notar a un costado que dice error 0,0001 milímetro. ¿Qué significa eso? La misma herramienta de trabajo está diciendo, mirá, cuando vayas a medir, esta máquina con la que estás midiendo tiene tanto error, para más o para menos. Entonces, la medida exacta no existe. Mucho menos van a existir hombres o mujeres que produzcan exactamente lo mismo en forma proporcional. ¿Se entiende? Pero nosotros no podemos contar con eso. Nosotros simplemente lo que decimos es, si yo ahora les pongo este ejemplo a ustedes, 2 hombres que trabajan en forma constante y uniforme pueden realizar un cierto trabajo en 10 horas. Les pregunto, ¿cuánto tardarán 4 hombres en hacer el mismo trabajo, ¿no es cierto?, que trabajan en forma constante y uniforme? Ahí ya me estoy asegurando, al solamente decir eso, ya me estoy asegurando de que van a trabajar en forma proporcional. ¿Se entiende cómo es? ¿Se ha entendido más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. ¿Alguno tiene alguna pregunta que hacerme del tema en general? Porque esto recién empieza. ¿Nadie? Vuelvo a preguntar, ¿alguien tiene alguna duda? No, profe. No, profe. No, profesor. No, profe. Perfecto. Entonces, miren, nosotros tenemos la clase que viene parcial, que es el próximo miércoles. Creo que cada día 10 puede ser. Sí. El miércoles, el viernes. Viernes, profe. Perdón, el viernes 10. El viernes 10 tenemos el parcial. Y después del viernes 10, que va a ser, creo que viene un feriado, 17, ¿puede ser? Sí, un profe. feriado. Sí. Sí, profe, feriado. Y vamos a pasar al 24 y ahí recién vamos a estar empezando el tema de proporcionalidad. Pero hoy les dejo sentados que son lo que son las bases teóricas, digamos, lo que hemos hablado hoy día. No podemos avanzar porque necesito un pizarrón, necesito hacer los gráficos, necesito hacer los cálculos, cómo se calculan las constantes y cómo se hacen los gráficos, básicamente. Y cómo se hace la regla de cálculo,
porque las reglas de cálculo son nuevas ahora. No son las que ustedes... Hay una sola que corre la regla de 3 simple directa. La otra no la podemos ver. Bien, si no tienen ninguna duda, entonces la clase de hoy estaría terminada porque no podemos continuar sin un pizarrón. Les deseo un buen fin de semana si es que no tiene alguna pregunta que hacerme. Bueno, profe, chao. Chao, profe. Bueno, Gracias. hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego, que le vaya muy bien. Yo sé.